Este programa es presentado por Cerveza Caraqueña, Centro Odontológico Montaño, Vima Asesores, tu equipo de confianza. Perreando, cómete dos y dale hasta abajo. Multiplace Studio, contenido 360. Ole Venezuela, se come como en casa. Miguel Macana, artista mixto. Un par de tres. 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 Hola, ¿qué tal mis hermanos venezolanos? Hoy un par de tres comienza de otra manera. Hoy no comenzamos con música, no comenzamos con esa alegría que nos caracteriza como podcast, porque cuando decidimos crear este proyecto, decidimos crearlo como un podcast que les lleve entretenimiento a través de artistas, a través de personalidades que dejen algo positivo para ustedes, que son nuestra audiencia. Pues hoy no, lamentablemente las condiciones no se prestan hoy en nuestra querida y amada Venezuela como para ese tipo de contenidos. Hoy estamos increíblemente preocupados, increíblemente con el corazón en la boca, con las lágrimas a flor de piel, porque nuestro país está pasando una vez más por una situación realmente incómoda, una situación realmente muy, pero muy mala. Hoy quisimos este contenido hacerlo y tratar de hacer una pequeña radiografía con una persona que es muy enterada de la parte política, no solamente nacional, sino también internacional. ¿O no, hermano? Bienvenido, Saúl. Muchísimas gracias. Y pues efectivamente, ¿no? Las palabras de Manuel al iniciar el programa son palabras que todos estamos compartiendo como venezolanos. Nosotros estamos radicados en el exterior, pero no somos ajenos a esa realidad porque vivimos en dos países simultáneamente. Vivimos dos realidades simultáneamente y tenemos la responsabilidad de poder hacer un análisis real, un análisis desde el conocimiento, un análisis desde la experiencia de alguien que ha dedicado su vida al entendimiento de las relaciones internacionales, al entendimiento de la política internacional y que hoy nos acompaña el día de hoy para darnos esa perspectiva, esa capacidad de análisis que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros para poder entender en qué situación nos encontramos en este momento político en Venezuela y cuáles son los posibles escenarios que podemos ver no solo a corto plazo, sino a mediano plazo y a largo plazo. Para mí es un honor poder tener aquí en los estudios de Multiplace y en el programa Un Par de Tres, no solo a ese experto por su condición de experto, sino porque es un amigo muy cercano, que desde años ha sido la referencia para conocer la realidad política, a quien siempre recurro para que me dé su punto de vista y su opinión y poder tener ese entendimiento real sin alejarme de la perspectiva de lo que está ocurriendo. O sea, ahora, tener ese entendimiento no dejándome llevar por lo que leo en una red social, no dejándome llevar por lo que leo en una noticia ni por la inmediatez de la situación, sino para entender muy a fondo ese contexto, saber analizarlo y poder tener la tranquilidad de actuar de la manera más sensata, hablar de la manera más sensata y, por supuesto, controlar, ¿no?, esas emociones para poderlo analizar de una forma inteligente. Es para mí un honor presentar al gran Javier García. Bienvenido a Un Par de Tres, Javier. Bienvenido. Nada, antes de empezar, quizás como muchos no conocen a Javier, yo voy a permitir que Javier se presente, ¿no?, para que ustedes sepan directamente de su voz quién es él, qué es lo que ha hecho, tanto en Venezuela como en el exterior, y bueno, todo lo que nos va a poder compartir. Javier, bienvenido. Cuéntanos de ti. ¿Quién es Javier García y por qué está sentado en este momento con nosotros? Bueno, muchísimas gracias a ambos, con seguridad.
soy un venezolano más, uno más que está preocupado, uno más que tuvo que irse y que al igual que la mayor parte de la audiencia que nos escucha, alguien que se está haciendo preguntas acerca de qué es lo que va a suceder o cómo es que hemos llegado a este punto o cómo es que habiendo llegado a este punto igual no hemos alcanzado a encontrar la reacción por parte de la comunidad internacional que muchos de nosotros esperamos. Antes de comenzar me gustaría primero enviar un mensaje de solidaridad y sobre todo de condolencias a aquellas personas que hayan perdido a alguien muy cercano, porque la represión en Venezuela está siendo muy fuerte. Desconocemos, hay que partir de la base de que desconocemos el verdadero número tanto de desaparecidos como de detenidos, como de heridos, como incluso de personas que han perdido la vida. Como desde hace muchos años no conocemos números en Venezuela de ningún tipo de estadística, producto de la desinformación, producto de ese cerco que ellos mismos nos ponen para que nosotros no nos enteremos de la realidad de nuestra Venezuela. Claro, y no solamente que hay un problema en el acceso a la información, sino que también hay un problema en el acceso al entendimiento de la situación, porque es verdad que nosotros desde este plató no vamos a poder tener acceso a los relatos que sí cuentan las personas que están en Venezuela. Y queda claro que la audiencia tampoco nos ha sintonizado con la intención de ver otro relato más, porque ya hay muchísimos relatos en Internet. Sí. Creo que en dado caso, la responsabilidad que nos toca a los venezolanos que estamos fuera es intentar dar explicaciones acerca de cómo se ve Venezuela en el contexto internacional, cómo están operando las potencias en torno a la situación de Venezuela, cómo están operando las fuerzas transnacionales como el crimen internacional en torno a la situación de Venezuela y con seguridad luego qué puede hacer el venezolano en la diáspora. Que dicho sea de paso, ya vamos a llegar a los 8 millones. Sí. Otra cifra que tampoco es oficial, porque uno de los grandes problemas con las diásporas es en base a qué fuente levantas la información, es decir, los consulados de Venezuela en el exterior. Claro, claro. Hay muchos venezolanos que tienen doble nacionalidad que no se han dado de alta Exactamente. en consulados. Exactamente. La data de la oficina migratoria en los aeropuertos o en las fronteras en Venezuela. Hay muchas personas que ya vienen haciendo un trabajo. La plataforma de los venezolanos en el exterior, por supuesto que ya tiene bastante tiempo intentando levantar esta información y claro, resulta ser que somos casi 8 o 9 millones. Pero suficientes como para ser el mayor éxodo después de Siria, si no me equivoco. Somos un éxodo muy alto y bueno, también, dice Javier, en las condiciones, ¿no?, en que muchos hemos tenido que emigrar. Pues lo vemos en cada parte del mundo, pues ven un venezolano, en cada parte del mundo hay un amigo venezolano que les puede contar la realidad de lo que está pasando y su propia experiencia, y creo que se ve en el día a día, ¿no? Aunque no sepamos los números, creo que el mundo entero siempre ha estado, ¿no?, aliado con esa inmigración venezolana positiva que ha buscado hacer las cosas bien y que pues ha compartido espacios de trabajo alrededor del mundo. Claro, pero más allá del número, Javier, más allá del número que es una realidad, sean 8 millones, sean 7, es suficiente, o sea, es muchísima gente. O sea, más allá de ese número, es producto de una realidad que hoy en día, era mi pregunta que te hacía fuera de cámara, es una realidad de lo que estamos viviendo que tiene nombre y apellido. Se llama dictadura. Sí. Entonces, abiertamente Venezuela ya es una dictadura. Exacto. Y para aquellos en la audiencia que suelan dudar en torno a si una dictadura se forma con los votos, pues yo simplemente quiero recordar que Benito Mussolini y Adolfo Hitler llegaron al poder por la vía de los votos. Claro. Es decir, en politología, las democracias no son un sistema perfecto, pero como dijo Winston Churchill, de todos los sistemas que hemos tenido es el menos imperfecto y es el que debemos proteger. Claro. Pero con seguridad la democracia no es únicamente electoralismo, ni por la mera existencia de un proceso electoral, tú estás salvaguardando la institucionalidad, el Estado de Derecho, el catálogo de derechos fundamentales y con seguridad asegurando el desarrollo de las instituciones democráticas en una sociedad. Y este es un análisis que aplica para todos los países y que no continuaré, pero que dejo en la mente de la audiencia pensar qué está sucediendo en el país desde donde nos está viendo. Claro. Porque esto no es nuevo.
Y esto es importante entenderlo. La frustración que siente mucha gente de Venezuela cuando ve los resultados actualmente, o mejor dicho, ve la reacción del gobierno frente a unos resultados que se niega a publicar, Sí, no es nuevo. Esto ya nos ha sucedido. claro. Desde la década de los 90 ya hemos visto cómo el discurso, inicialmente del movimiento bolivariano revolucionario 200, Sí, posteriormente del movimiento Quinta República, creado el 21 de octubre del 97, desde esa época el discurso ya es un discurso de división, ya es un discurso en el cual aquel que se opone a su proyecto simplemente queda por fuera del proyecto y queda por fuera de la gobernabilidad. Y desde el primer momento que el movimiento Quinta República comenzó a hacer campaña para las elecciones generales de 1998, se estaba viendo muy bien cuál era su plan. Y esto es lo que a Venezuela se le ha olvidado. claro. Pienso que es una de las reflexiones que debemos transmitir a la audiencia. El proyecto del movimiento Quinta República era que la Quinta República sirviese para crear una Sexta República. Esa Sexta República va a llegar en el 2030. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque esta situación actual que tenemos con estas elecciones es un obstáculo más en un camino que ya está trazado. Sí, Pero no es un camino que está trazado hacia la gobernabilidad democrática, que es lo que la dirigencia opositora está obviamente transmitiendo y es lo lógico que hay que transmitir. No, es que vamos a ir al objetivo que desde el principio se planteó el régimen bolivariano, llegar a la Sexta República. ok, perdona que te interrumpa, pero llegar a la Sexta República pasando por esta quinta, ¿con qué pueblo? Porque ya no tienen. Una Sexta República puede existir con tal exista una institución, un Estado y una población a la que tienen controlada. Y eso es lo triste, que lo que la audiencia que nos está escuchando entienda que la Sexta República va a ser una dictadura plena. No porque actualmente no tengamos una situación de dictadura, claro que ya la tenemos, claro que el PSV y sus aliados y la forma en la que los personeros del gobierno constantemente transmiten sus ruedas de prensa, lo hacen con un talante muy dictatorial. Sí, Pero aún operamos en un sistema constitucional que ellos han ido reformando cada Sí. tanto tiempo. Y aquí es donde viene el problema. Tenemos lo que se llama una dictadura constitucional. Es una dictadura perfecta. O es una democracia imperfecta en el sentido de que se vale de la existencia de poderes, de la Claro. existencia de textos fundacionales, claro. de la existencia de una suerte de ceremonia electoral, como lo que hemos visto ahora, pero realmente tienen un claro proyecto de controlar el sistema estatal. Entonces, fijaros, uno de los grandes problemas es que la mayoría de los venezolanos han estado pensando, muy bien, yo quiero que a partir del 28 de julio haya una nueva Venezuela en la que gobierne una persona llamada Edmundo, asesorada por una persona llamada María Corina Machado y por todo un tren de otros grandes dirigentes políticos a los que hemos visto desde finales de los 90 actuar. Claro. Pero es que ninguno se ha hecho la pregunta de cuál era el escenario en el que se iba a encontrar ese gobierno cuando tomase juramentación en enero del año que viene. Y esto es fundamental, porque el gobierno controla la Asamblea Nacional Sí. en su totalidad, Sí, como en el año 2005, en su totalidad. sí, El gobierno controla la Administración de Justicia y la Administración General del Estado. sí, El gobierno purgó la administración del Estado. El gobierno purgó la administración de justicia. El gobierno controla el nombramiento, gracias a su control de la Asamblea, de todo el poder moral. Que no se nos olvide, el poder moral es lo que en España conocemos como el bloque de constitucionalidad. Es el árbitro de nuestra democracia. Sí. Lo controla la Asamblea, lo controla el gobierno. El poder electoral, que es algo muy raro para las democracias occidentales, también lo controla la Asamblea Nacional. claro. Y cualquier gobierno que hubiese surgido de las urnas del 28 de julio y que fuese juramentado en enero, habría tenido que, por reglamento establecido desde la Constitución y establecido desde la Asamblea, Sí, que pedir aprobación a la Asamblea por sus ministros y sus viceministros. Es decir, que muy en el fondo, el gobierno ha podido optar la opción Kirchner. La opción Kirchner es, dejamos gobernar a Milei, pero le vamos a hacer la vida imposible Sí. en todo. El gobierno ha podido haber optado por esto. ¿Qué crees tú? ¿Por qué no lo hicieron así? Es aquí lo preocupante. La razón por la que tenemos a un régimen bolivariano tan abiertamente represor y tan confiado y seguro de sí mismo
a pesar de que hay voces en la comunidad internacional que plantean que esto es el fin, es por 3 elementos y que son parte de una investigación que yo vengo realizando con el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado del Ministerio de la Defensa y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Verán, actualmente el mundo está viviendo una confrontación entre 2 potencias por un lado, China y Rusia. Sí. El Politburó del Partido Comunista Chino es muy poderoso y el Consejo de la Federación y el Partido Rusia Unida en Rusia es muy fuerte. Ya. Y por el otro lado tenemos algo que se llama la Alianza de los 5 Ojos, que para explicarle a la audiencia, la Alianza de los 5 Ojos no es un término rimbombante sacado de la ciencia ficción, ni menos que menos algo que se conozca desde que Edward Snowden decidió hablar. La Alianza de los 5 Ojos existe de la década de los 40 del siglo pasado. Fue creada por los americanos, los británicos, los canadienses, los neozelandeses y los australianos. Se le conoce también como Five Eyes Alliance o se le conoce también como APCAMS Military Program. ¿Por qué es importante saber esto? Porque Venezuela durante muchos años formó parte de ese grupo de estados privilegiados de la Alianza. Y lo que ha sucedido desde la llegada del régimen bolivariano, con sobre todo el cierre de las relaciones en el 2005 con la embajada americana, Sí. en el que simplemente cerraron todas las misiones en todas las comandancias de los 4 componentes de las Fuerzas Armadas. Y de hecho, si no lo olvidáis, el último embajador, William Brownfield, se tuvo que ir. Sí. Y se fue a Colombia, de hecho. Es decir, básicamente las relaciones con Estados Unidos se cerraron en paralelo a la apertura de las relaciones con el eje. Sí. El eje euroasiático, Exacto. el eje al que está enfrentado la Alianza de los 5 Ojos, que en este caso vendrían siendo el eje Pyongyang, Beijing, Teherán, Moscú. Todos aliados. ¿Quiénes son los países que más han protegido al régimen bolivariano Exactamente. desde el año 2005, en que la Asamblea Nacional la controló el chavismo? Esos países. Estos Ellos países, mismos. Claro, Y siguen siéndolo. Y exactamente. claro. cada vez con más fuerza. Actualmente, la alianza practica lo que se llama la contención geopolítica de Eurasia. La contención geopolítica de Eurasia no es algo nuevo, es algo que existe de finales del siglo XIX. A principios del siglo XX se desarrolló tanto en las academias como en las escuelas diplomáticas, como en las academias militares anglo-británicas, y partía de la base de que aquel que controlase los océanos controlaba la isla eurasiática y Sí. podía controlar a la potencia eurasiática o a las Sí. potencias eurasiáticas. Este modelo, que los militares llamarían como el modelo de la gran estrategia, Grand Strategy, se ve fundamentado por el hecho de que existe un creciente de tensión conformado por Europa, Medio Oriente, sur de Asia y Asia Oriental. Daros cuenta de algo, y esto se lo dejo a la audiencia. ¿Dónde han sido las grandes guerras que se lucharon durante la Guerra Fría? En ese creciente de tensión. En ese modelo geopolítico, y con esto termino la idea, Sí. existen los que se llaman las islas euroasiáticas, que si controlaban la potencia oceánica, podían ayudar en el control del hegemón euroasiático. Esto significaba América Latina, África, el sudeste asiático y por extensión Oceanía. Genial. Verán, Rusia, China e Irán cambiaron las reglas de juego. Y lo hicieron a partir del año 2005, cuando la guerra de Irak y la guerra de Afganistán habían empantanado a la administración de Bush Sí. de una forma tal que simplemente bajó la guardia. De la misma forma como también sucedía en América Latina. Rusia, China crean el BRICS. Sí. Y con ello cogen a Sudáfrica y la Ujú. ponen de su lado. Por Sí. lo tanto, la isla africana se la aseguran. Sí. China, por otro lado, decide ampliar su violencia territorial contra el sudeste asiático, contra Asia Oriental y contra las islas del Pacífico. Yo quiero que la audiencia revise los contenciosos limítrofes marítimos y terrestres que tiene actualmente la República Popular China y se dará cuenta Ujú. que es un país que está en vísperas de una expansión territorial Sí. similar a la que está realizando Rusia en este momento. Claro. Sí. ¿Qué fue lo que hicieron Rusia, China e Irán con la isla americana? Muy simple. Asegurarse de que Venezuela sería su base de operaciones, su comodín al momento de negociar con la Alianza de los 5 Ojos y tener la posibilidad de que a la hora de que se escalase desde el territorio venezolano
se pueden realizar operaciones. Y aquí quiero ser prudente. No se trata que desde Venezuela van a invadir el territorio americano, Exacto. pero se trata de que desde Venezuela van a montar operaciones de inteligencia. Sí. Aviones de inteligencia, embarcaciones de inteligencia, submarinos de inteligencia. Y esto es algo que la Guerra Fría y Cuba, la Cuba de Fidel Castro, Sí. en el momento más álgido que fue la crisis de los misiles, no llegó a representar lo que viene a representar Venezuela hoy en día. Porque Claro. Venezuela viene a representar una cabecera de playa en términos estrictamente tácticos en el continente sudamericano, Claro. poner en entredicho a la presencia americana en Colombia, obligar a Brasil a incluirse en los BRICS. Sí. Por eso Brasil está siendo un país fundamental en la crisis venezolana. Porque Brasil es el que realmente está mediando entre Rusia y los Sí. Estados Unidos. Y yo creo que en este sentido debemos entender que la felicitación que Javier Milei hizo a Lula la hizo en el contexto del apoyo que Brasil está dando a la causa venezolana, Ajá. haciendo algo que nunca en el Mercosur había sucedido, y es tomar posesión de una embajada argentina Sí. en nombre de Brasil. En nombre Y de... cambiar la bandera, ¿no? Sí. A políticos venezolanos. Claro. ¿Por qué Brasil hace esto? Claro. Yo invito a la audiencia a que revise las noticias en Brasil y aquellos que nos escuchan de Brasil, Sí. que por favor vean cómo el alto mando brasileiro, los servicios de inteligencia brasileiros y de hecho Itamaraty, que es la Cancillería brasileira, realmente son los más preocupados. Ajá. Si ustedes revisan las compras militares de Brasil, Brasil está preparando su teatro de operaciones amazónico porque entiende que el Amazonas o se va a desestabilizar gracias a los grupos criminales, narcotraficantes o que trafiquen con armas, o Sí. que trafiquen con minerales, o que trafiquen con personas, o porque directamente el desastre humanitario producto de la represión va a aumentar. Sí. Y fíjese, no solamente Brasil, la Colombia de Petro también está cerrando la frontera, Ajá. también está militarizando la frontera. Panamá ha militarizado la selva del Darién. Sí, el Darién, sí. Entonces, miren, hay un contexto estratégico por fuera de Venezuela que tenemos que entender que responde a una estrategia mayor diseñada por los servicios de inteligencia de China y de Rusia y de Irán. No, y de Pero la cara a que, perdón hermano, que, bueno, no es mentira para nadie, la situación actual de los Estados Unidos de América es muy álgida. La diferencia es enorme entre las encuestas que hay del Partido Demócrata con el Partido Republicano. Y por supuesto, entiendo que la situación de Venezuela es un escenario político que va a generar una consecuencia. ¿Cómo lo ves tú de cara a las próximas elecciones que van a ocurrir en Estados Unidos y qué impacto puede tener Venezuela en este momento y de qué forma puede ser aprovechada la situación de Venezuela para revertir la tendencia en los Estados Unidos? Yo voy a ser muy prudente con Estados Unidos por lo siguiente. Porque por una parte el Partido Demócrata es responsable de la situación actual en Venezuela. Porque el Partido Demócrata, cuando Barack Obama gobernaba, encomendó en Nancy Pelosi y en Biden y en Hillary Clinton gestionar Libia, gestionar Ucrania y gestionar Cuba y Venezuela. Sí. Y de hecho Obama hizo esta distribución de tareas porque luego él se encargó de Siria. Y yo quiero apelar al sentido común. ¿Cuál es la situación actual de Ucrania, de Siria, de Libia y de Cuba, de Venezuela? Es desastrosa. Claro. Es decir, el plan de Barack Obama fracasó. Sí. El que Barack Obama dejase que UNASUR liderase la gobernabilidad de Latinoamérica durante ese tiempo, de hecho, se tradujo en que UNASUR desapareció. Hoy por hoy UNASUR ha sido Sí. básicamente comida por el Mercosur Claro. y por el proyecto sudamericano de la Confederación Sudamericana de Naciones, que era el proyecto insignia de Brasil. Entonces, por una parte, los demócratas han sido muy desastrosos. Pero por otra parte, el Partido Republicano supo aprovechar la situación de Venezuela en términos electorales. Y esto es algo importante de transmitirlo a la reflexión a la audiencia, porque muchos de vosotros habéis vivido la represión cuando Guaidó tuvo que enfrentar que a la Asamblea Nacional, que casi obtenía los 2/3, Sí. la MUD, Fue 2015, ¿no? Sí. en las elecciones del 2015, la Elecciones MUD 2015. casi obtiene Sí. los 2/3 y no los obtuvo porque previamente a ello la Asamblea anterior modificó el circuito electoral del Estado de Amazonas,
por lo que hubo 3 diputados del estado Amazonas que había ganado la MUD, que luego pudo reclamar el gobierno. Sí. Y gracias a que esa asamblea, la MUD, no tuvo los 2/3, no pudo cambiarle todo el estado, porque volvemos a lo mismo. El poder moral, el poder electoral, el poder judicial, dependen de la Asamblea Nacional, por no hablar de que todos los cuerpos de seguridad del Estado, todos los cuerpos de inteligencia, contrainteligencia, todos los cuerpos militares, los ideologizaron desde el golpe de Estado del 2002. Y al mismo tiempo hay que comentar que desde el año 2002 y desde el paro del 2003, pues el G2 cubano hizo la mayor recomendación al gobierno venezolano. Crea una milicia territorial que doblegue el número de efectivos de la Fuerza Armada Nacional y al mismo tiempo crea un grupo paramilitar en las ciudades, lo que conocemos actualmente como los colectivos. Los colectivos. Y crea un grupo paramilitar o un grupo insurgente en el campo que actualmente le conocemos como el Frente Bolivariano de Liberación. Es decir, este tipo de cosas son de manual. Y no es que sean de manual que el G2 se lo haya transmitido a Chávez. No se nos olvide que Nicolás Maduro Moro y Elías Agua fueron cuadros formados por Cuba en los 80 Correcto. para luego penetrar a los partidos de izquierda que habían sobrevivido en la década de los 80. Sí. El MBR 200 fue una infiltración por parte de la izquierda dentro de las Fuerzas Armadas, pero una infiltración que venía de un sector de la izquierda que previo a ello recibía un apoyo por parte de Cuba. Y los funcionarios de inteligencia que en aquel entonces realizaban este tipo de cosas, realmente lo que hacían era recibir todos los manuales del KGB. Es decir, hoy por hoy ya todo esto está escrito. Okay. Por hoy esto es algo que se puede revisar en cualquier libro sobre estudios de inteligencia. Claro, Pero en aquel entonces no. lo sabemos, lo entendemos porque lo sentimos. Claro. Desde hace 25 años han adormecido con ese manual, han hecho que nosotros no podamos salir y desprendernos fácilmente de la situación en que nos encontramos. O sea, tengo entendido, según lo que estás explicando, como para que nuestra audiencia entienda, o sea, estamos en el medio de una pelea de superpotencias por la posición estratégica que tenemos en nuestro continente. Por esa lucha. Posición estratégica, y disculpa que te interrumpa, Sí. porque es verdad que hace 20 años la posición estratégica era por nuestra posición en los mercados de hidrocarburos. Hoy en día es simplemente porque somos una base de negociación. Exacto, somos un comodín, como tú dices. Exactamente. Pero, y con esto quiero terminar la idea de por qué hay que ser un poco suspicaz con la política americana. Porque Donald J. Trump, cuando vio la crisis en Venezuela, la crisis que le tocó liderar a Guaidó y a López, Sí. y que enfrentó a una asamblea constituyente con una asamblea legítima, pues los Estados Unidos obviamente actuaron como tenían que actuar. Pero al mismo tiempo, Trump sabía muy bien que frente a las midterms elections en las que quería asegurarse votos en el Congreso y en el Senado, tenía que romper el voto hispano. El voto hispano tradicionalmente siempre había votado a los demócratas. Sí. Y Trump logró dividirlo porque hay una parte de la hispanidad en los Estados Unidos que es anticomunista, que no es solamente lo que llamamos la Cuba batistera en la Florida y en Miami, es que estamos hablando ya de la población colombiana, venezolana, nicaragüense, argentina, chilena, brasileira. Es decir, que ya no solo hispanoamericanos, que hay muchísima gente latinoamericana en los Estados Unidos que ya ha tenido que huir de sus países porque en sus países se han instaurado gobiernos aliados al régimen bolivariano y que a pesar de que algunos de ellos tuvieron la experiencia de por lo menos tener la alternancia política con un gobierno de signo político distinto, como fue el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, Sí. el caso de Macri en Argentina, Sí. o los gobiernos que hubo antes de Andrés Manuel López Obrador en México. Es decir, realmente ya América Latina no es la de hace 20 años, que cuando el venezolano decía, cuidado con lo que te está pasando, porque a mí ya me ha pasado, Ajá. no lo creían. Ahora ya lo creen. porque Claro, ahora les ha lo pasado. Pero están fíjate, viviendo. nos pasa en España también. Hay mucha gente que nos pregunta y nos dice, bueno, ustedes que son venezolanos, ¿qué tan cerca estamos de llegar a eso? De Y eso es una ya buena hablaremos pregunta. luego. Sí, Quiero exacto. escuchar tu opinión. Hablar de América, Ajá. terminar la idea de Donald Trump, porque aunque por supuesto como cualquier venezolano agradezco enormemente que el Partido Republicano tenga una certeza y una
y, digamos, tenga la claridad a la hora de afrontar lo que está sucediendo en América, y no porque lo demuestren, digamos, las declaraciones de Donald Trump en su campaña. Es que cuando uno escucha a Ted Cruz o a Marco Rubio, que son los grandes líderes de los republicanos y de los hispanos en el Congreso y en el Senado, uno se da cuenta. Pues el hispano le vota a los republicanos, y Trump usó la crisis en Venezuela del 17 y del 18 y del 19 a su favor para eso. Claro, ok, pero vamos o sea, las personas que nos están viendo, la parte profunda, porque esa es una parte bastante bien profunda de lo que sucede arriba. Señora que usted nos está viendo en su casa, o señor que nos está viendo en su casa, que usted dice, no, yo soy de izquierda porque es que me gusta la parte social y la parte bonita de lo que pintan los de izquierda. Resulta ser que los de izquierdas que tienen poder se están peleando con la derecha del poder, mientras su hijo está siendo asesinado. Mientras usted no tiene comida en su casa. O sea, somos una ficha. Como país somos una ficha de los que están jugando entre los zurdos y los derechos. O sea, de hecho, es que esto mismo que hizo Trump lo está haciendo Biden ahora. Claro. Lo que la gente tiene que entender es que el Partido Demócrata, que en algún momento fue visto como el partido que con Barack Obama entendió a Latinoamérica y a la UNASUR, el partido que ahora con Biden levantó ciertas sanciones sobre ciertas personas vinculadas a los líderes del régimen bolivariano, es decir, que en la mente de cualquiera de los que nos esté escuchando, que sí, que sea progresista o que sea liberal o que en los Estados Unidos sea demócrata, porque hay muchos venezolanos que son demócratas, pues ellos lo que tienen que pensar es lo siguiente: los demócratas supieron usar a Venezuela para cuando les interesaba, y Biden ahora mismo está sabiendo usar a Venezuela de la misma manera como Trump supo usar esa crisis. ¿Por qué? Porque Biden sabe muy bien que la guerra en Israel le ha dividido al votante. Sí. Tanto al votante árabe como al votante de izquierda, como al votante judío. Exactamente. Están divididos. Entonces, ahora, ¿qué están haciendo los demócratas? Sobre todo, ayudando a Kamala. Están intentando rescatar el voto hispano. Y el voto hispano, lamentablemente, ahora no hay otra forma de levantarlo como no sea. O intentas hacer una suerte de acercamiento y de solidaridad con Claudia Sheinbaum, la futura presidenta de México, que va a ser el verdadero dilema para cualquier presidente americano, o intentas asumir una posición de alta beligerancia frente a lo de Venezuela, porque sabes muy bien que eso te va a traer votos hispanos. Es que claro. Porque esto es fundamental entenderlo. Es decir, a Estados Unidos no le interesa una crisis en la región, por supuesto, pero a Estados Unidos le interesa que en esa mesa de negociación con China y Rusia, cuando China y Rusia hablen con Estados Unidos y con la Alianza de los Cinco Ojos en torno a temas como los de Israel o la guerra de Ucrania, o algo que a la audiencia se le olvida, la futura guerra en Taiwán, no lo olvidé. Sí, eso está próximo. Pero fíjate que me sorprende, me decepciona, me hace sentir incómodo y me hace sentir muy mal el hecho de que empezamos a hablar de nuestro país y lo que está sucediendo y terminamos hablando. Pero porque es un tablero de ajedrez. Claro, es un tablero de ajedrez mientras de lo que está sucediendo lo que está sucediendo en Venezuela. Claro. Es por eso que te comentaba también esas palabritas de los diplomáticos de altos rangos o qué sé yo, de la OEA, de todos estos organismos que dicen que de las Naciones Unidas, qué sé yo, de derechos humanos y tal, decir, estamos viendo con preocupación lo que está pasando en Venezuela. O sea que si yo veo que hay una dictadura, si yo veo que hay unos colectivos que están siendo usados para masacrar la población, y eso está a tiempo real, porque es que no estamos en la década de los 70, de los 80, donde había que confirmar esa información porque ahora no habían los medios. Accesible, ahora estamos viendo en tiempo real. Que todo está a tiempo real, ¿por qué siguen estas personas, estos altos diplomáticos? Por supuesto, la diplomacia es eso, ¿no? La diplomacia es tener ser comensurado, la palabra, ¿no? Y decir cosas para no... Cuidar mucho las palabras y el vocabulario. Pero ¿qué vas a cuidar diciendo
estamos viendo con preocupación lo que está pasando en Venezuela. Si lo estás viendo, ¿por qué no eres contundente? ¿Por qué no son contundentes? ¿Por qué no dice condenamos lo que está pasando en Venezuela? Condenamos los hechos de asesinatos gracias a la dictadura. O sea, no puede ser eso. O sea, te pregunto como tú, como experto. Detrás de la comunicación del Estado, que muchas veces solemos ver en un diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores o muy probablemente el dirigente de un organismo internacional, existe mucho la prudencia, el pragmatismo y la discreción. Pero en las relaciones internacionales entran en juego tres elementos fundamentales. Por una parte, los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia no han dejado de operar. Y actualmente en Venezuela hay servicios de inteligencia de todas las potencias y están recabando la información. Los tiempos de la diplomacia, los tiempos de la inteligencia son distintos. Por otra parte, la actuación militar. La actuación militar no puede desarrollarse al mismo tiempo que la diplomacia. La diplomacia es lo primero que tiene que salir por parte de los estados. Y muchas veces los estados se ven en la necesidad de decir lo que menos les comprometa y lo que menos demuestre las acciones que van a tomar. Lo cual para alguien que está en Venezuela, encima de que no les resuelve, ni les explica, ni les cambia la situación, es lo que dices tú, es una sensación de frustración. Claro. Porque es una sensación de abandono. Porque es la sensación de que si el diplomático te dice, como ha hecho Blinken, Sí. reconocemos que los resultados en Venezuela hacen entender de que la situación no es transparente, no es una situación limpia, entendemos que las actas que se han publicado favorecen más a una opción que otra, por lo tanto llamamos a que se continúe con lo que establece el reglamento electoral y es que los partidos políticos negocien. Es decir, muchos medios han querido vender como que eso es el reconocimiento tácito, Claro. expreso de la victoria de Edmundo y no necesariamente es lo que Blinken quiso decir. ¿Pero por qué? Y aquí ya voy a pasar a explicarte dos cosas fundamentales. Sí. Por una parte, la Unión Europea y por otra parte, la Alianza de los Cinco Ojos. ¿Por qué actúan como actúan con Venezuela con esta prudencia, este pragmatismo y esta discreción? Sí, sí. En el caso europeo, porque lamentablemente en Europa, el Consejo Europeo, que es el que realmente puede tomar la decisión en cuanto a lo que es la acción exterior y la política común de seguridad y defensa, funciona con el consenso. Y Hungría no permitió que la decisión de que Josep Borrell, el representante de la acción exterior, emitiese un comunicado muy contundente. Y no fue así porque Hungría actualmente está presionada por Rusia. Sí. Claro. Pero que está presionada, incluso lo vemos No en permite el consenso, la absolutamente. política del Parlamento Europeo, lo vemos en todo lo que ha sido la construcción de la presidencia húngara actualmente de la Unión Europea. Es decir, Hungría hoy por hoy en la Unión Europea está representando un punto de tranca. Claro. Y es algo muy debatible. Claro. Y es algo que muchas personas pudiesen decir, no, es que Hungría realmente está defendiendo unos valores fundamentales, lo cual es legítimo. Pero Hungría también al mismo tiempo está jugando un papel de garante de los intereses rusos. ¿Por qué la Unión Europea no ha sido más contundente? Porque por lo pronto, Putin con Hungría está ejerciendo esa presión. Hmm. La Alianza de los Cinco Ojos, ¿por qué no ha sido más contundente? Porque la Alianza de los Cinco Ojos estaba contando con que Maduro invadiese Guyana. Eso se nos ha olvidado. Claro. Pero todo esto comenzó... Fue la noticia más... Todo esto comenzó porque Maduro... Importante de Venezuela. Porque realmente Maduro y en Venezuela en general volvió a salir el tema de Guyana. Sí. Que es un tema... se sacó de la gaveta. de qué hablar. Se sacó de la gaveta. Porque Eso es son años. una estrategia más Exactamente. para tapar alguna noticia o una estrategia La más para famosa ver cómo cortina- hacemos cortina de humo, para ver el si trapo el rojo. pueblo me reacciona y nos unimos como pueblo. Ojo, este es un análisis muy No, personal. es correcta esa lectura porque es la lectura que hace la gente en Venezuela. Esto nos los han hecho para dividirnos, para obligarnos a tener que unificarnos por la causa Exacto. de la guerra, como lo hicieron los generales argentinos con las Malvinas. Algo muy similar. ¿Cuál es el problema? Que en realidad lo triste es que en este caso el régimen bolivariano no sacó el contencioso con Guyana tanto por esa razón o por el hecho de que Guyana ya estaba entregando concesiones de extracción de hidrocarburos en la plataforma Claro. Costa Afuera, Sí. que aún estaba sujeta al contencioso
el contencioso, digamos, de arbitrio y el contencioso que tenemos actualmente limítrofe. Sí. Es decir, esas son las dos razones que principalmente se esgrimen. El problema es que esto es una instrucción que le vino de arriba a Maduro. Claro. ¿Por qué? Porque Claro. Es como esto todo lo que viene ocurre. Claro, o sea, justo después de la los que invasión mueven los Los famosos hilos del poder, ¿no? Ahora, pero con esta respuesta que tú me Así estás mismo. dando, que fíjate que tratamos de incursionar en nuestro territorio venezolano, pero inmediatamente por todas las explicaciones y todo ese conocimiento que tú sabes, enseguida nos vamos a los que mueven los hilos. Te pregunto, para que la gente sepa y cese un poco ese nerviosismo y esa ansiedad que genera el hecho de no saber qué hacer y qué esperar. Para ti, como experto, analista, ¿qué es más rápido? ¿Que alguien nos ayude desde afuera o que nosotros resolvamos nuestro peo? Ninguna Adentro. de las dos opciones van a ser rápidas. Puede ser que lo más efectivo, lo más eficiente y lo más eficaz siempre ha sido que controlemos la Asamblea Nacional. Pero seamos realistas. Ya intentamos hacerlo en el 2015 Ujú. y simplemente se lograron sacar de la manga una reforma de los circuitos electorales. Esto es el problema en politología cuando se estudian las democracias. Las democracias son imperfectas porque desde el momento que siempre exista una entidad dentro del Estado con la capacidad para cambiar los circuitos electorales a su antojo, esto es algo que en los Estados Unidos pasa, se llama Getting Mander Effect. Esto es algo que nos sucede muchísimo también en Europa, en los circuitos electorales europeos. Los cambian a conveniencia. A nosotros nada nos asegura que el gobierno bolivariano cambia a conveniencia los circuitos electorales siempre que vea la posibilidad de una derrota. Lo que pasa es que en lo personal a mí me preocupa que ahora están deteniendo a testigos de mesa. Claro. Es decir, que no podemos tener la seguridad, si ya estas elecciones fueron robadas, Claro. perdón, Esa es la, que use no, esta palabra. No, es que es no te así, perdono. vamos a hablar como es. Al contrario, Bueno, esa hay que es hablar la, con lo- la verdad. Por Nada eso es nos que asegura Con el que las vocabulario elecciones correcto. de la Asamblea Nacional del 2025 no las vuelvan a robar. exactamente. Entonces, claro, desde el punto de vista de lo que debiera de realmente, en términos legales, democráticos, de gobernabilidad, de lo que sería el paradigma liberal parlamentario, pues sería ese. Ganarles con sus propias reglas, porque ellos diseñaron la Constitución del 99, y esto quiero recordárselo a la audiencia. La constituyente que se armó en el 99 se creó con constituyentistas principalmente del MBR. ¿Por qué? Claro. Porque los partidos políticos en el Congreso y en el Senado de la República negociaron con el MBR. Fíjate, yo quiero recomendar a la audiencia que revise el abanico electoral de nuestros parlamentos, que comience del año 1931 con el primer Congreso de la Unión de los Estados Unidos de Venezuela, el Congreso que creó Juan Vicente Gómez, Sí. y que Eleazar López Contreras y Medina Garita continuaron, porque ese era un Congreso unicameral, era la visión de los militares. Esa visión militarista es la que tenemos hoy en día con la Constitución bolivariana. A ver, Javier, pero... Y para una- terminar la sí. idea, las constituciones liberales en Venezuela, que son las del 41 y las del 61, son liberales porque el paradigma liberal es el contrapeso de los poderes. La existencia del Senado y del Congreso eran fundamentales. Claro. Y el error vino de una dirigencia política que en el año 98 se dejó convencer por el movimiento Quinta República, permitió que los circuitos electorales con los que se eligieron los constituyentistas favoreciese a Ujú. los oficialistas, porque la Constitución del 99, cuando tú la revisas, está diseñada para siempre darle la victoria a aquel que controle el poder legislativo. Claro. Y el problema es que en Venezuela la guerra híbrida, el gobierno la desarrolló con la idea de que la oposición y el opositor en la calle, el que nos está escuchando, siempre pensase con que todo era el día de las elecciones presidenciales. Hugo Chávez, a él es al que tenemos que enfrentarnos. Por supuesto que Chávez era la cabeza de un régimen, pero ese régimen era un régimen que se valía de la ingeniería constitucional. Sí. Y a lo El que- problema es que ellos, como controlan la Asamblea Nacional, hasta el 2025 van a poder hacer toda la ingeniería constitucional que ellos quieran. Es decir, que incluso en el mejor de los escenarios. Y hoy mucha gente está saliendo a las calles de Venezuela a protestar. Hoy mucha gente hoy se está reuniendo en Plaza Sol, en Madrid, y en muchas plazas a lo largo del mundo. Todo el mundo está esperando con que le concedan la victoria al mundo. Y por supuesto que yo quisiese que lo hicieran.
pero seamos realistas. Edmundo va a tener que enfrentarse con una ingeniería constitucional en su contra. Y en un año, los bolivarianos pueden hacer desastre. Pero claro, los bolivarianos, y perdóname que sea tan insistente, Sí. bolivarianos chavistas, ¿cuál? ¿Con qué pueblo? Vamos a ver, está la cúpula que está masacrando a nuestro país, que sabemos quiénes son, es un puñado de miles de personas, pero ahora tienes a 7 millones adentro que están en tu contra, tienes a 8 millones fuera que están en tu contra. Si ¿Con quién? ¿A quién tú le vas a tratar de imponer alguna ley nueva donde ellos mismos son los que la Constitución, cada vez que la quieren pisotear, la pisotean? El problema, y eso lo estábamos comentando hace poco, es que Venezuela, precisamente porque así lo diseñaron en el 99, la Asamblea Nacional no tiene circuitos electorales en el exterior y no tiene bancadas de diputados del exterior. Y esto, a ver, para aquellos que tengan formación jurídica o aquellos que alguna vez hayan estudiado derecho constitucional o aquellos que sean constitucionalistas per se, entenderán muy bien que esto es derecho comparado. Esto es un trabajo de derecho comparado. Es decir, tú en España, por ejemplo, cuando tú vas a votar, tú estás inscrito en una circunscripción de una comunidad autónoma, independientemente de que tú votes desde el exterior. Sí. ¿Vale? Cuando tú eres, por ejemplo, ciudadano de Perú, tú votas a unos diputados y a unos senadores que se eligen única y exclusivamente por el voto en el exterior. Sí. Esto porque la idiosincrasia electoral peruana se valió de una diáspora. Venezuela parte de la base, o sea, vamos a partir de la base que la diáspora venezolana en un 95% es opositora al régimen. Claro. Queda claro que cualquier control de la Asamblea Nacional, que es con 2/3 el que te podría permitir reformar la Constitución o el reglamento electoral o todas las normativas del poder electoral para que se pudiera permitir que los 8 millones o casi 8 millones de votantes venezolanos, vamos a decir que 8 millones es un número muy global, pero vamos a decir que ya con que seamos 7 millones de electores fuera, que decidamos por la Asamblea, eso pudiese significar un cambio sustancial, pero no lo van a permitir. Entonces, ¿cómo no lo permitirían, por ejemplo? Porque actualmente no se permite que voten a la Asamblea Nacional los que están en el extranjero, porque no hay circunscripciones parlamentarias en el extranjero. Okay. Luego, porque obviamente los consulados siempre estuvieron cerrados. Yo tengo en España desde el año 2008 y apenas este año es que abrieron los censos electorales. Yo no me pude inscribir porque lógicamente te preguntaban hasta cuántos helados comías. Exactamente. Sí, claro. Perdonen un poco el sarcasmo, pero es claro. porque quiero hacer entender que cualquiera que haya pasado por el consulado se enfrentó a un número de requisitos. Bueno, sí, pero calculable. Eso es típico de dictadura. Yo quería aprovechar, y perdona por la interrupción. Termino la idea porque y ya sí. permito intervenir. Los venezolanos tenemos que hacer una enorme presión para que se nos permita votar, para que se nos permita registrarnos en el censo electoral, porque de los casi 7 millones de electores que podríamos haber sido, como mucho, menos de 1 millón llegaron a poder registrarse. Eso va a ser un cambio cualitativo. Claro, pero Javier... Pero luego un cambio muy elemental va a ser que los 7 millones de votantes que están en Venezuela en el año 2025 no se queden en sus casas como pasó en el 2020 y como pasó en el 2005 y salgan a votar. Porque es la única manera de que intentemos lograr volver a la situación del 2015. Y aún así, el 2015 nos robaron el poder legislativo. Por eso te digo, Javier, o sea, eso en un marco y en un escenario democrático. Eso está bonito, pero eso no lo van a permitir. Nos acaban de robar. Hace 5 días atrás, 6 días atrás, nos acaban de robar. Se acaban de burlar del planeta entero. Y nos robaron en el pasado. Yo parto de la base porque porque yo lo digo abiertamente, disculpen en la audiencia, yo siempre he sido opositor a este régimen. Y parto de la base que siempre el régimen ha contado con la ingeniería constitucional a su favor para hacer estos fraudes. Pero es que creo yo que en el futuro el problema está en que la comunidad internacional se va a encontrar con varias limitantes al momento de actuar. Pero eso lo voy a responder, esa parte la voy a explicar ahora luego de que Vale, yo tenía, precisamente justo con lo que estás diciendo ahora, ¿no?
En una de las publicaciones de María Corina Machado, pues pone, esto no es el fin, esto es el principio del fin. Y como bien tú lo has explicado, el primer obstáculo que hay que vencer es lograr, por supuesto, la Asamblea Nacional de cara a las elecciones que vienen en el año 2025. Yo quería preguntarte, ¿no consideras que este puede ser un escenario perfecto para que la presión internacional ayude a poner transparente el proceso electoral en Venezuela para que por lo menos exista una confianza? Y con todo este trabajo arduo que se está haciendo, con el publicar las actas firmadas que muestran una prueba de una victoria contundente de Edmundo, Claro. la presión internacional logre decir, mira, la nueva forma que podemos nosotros hacer para reconocer es que este organismo electoral o sea, muestre que es transparente. Una vez que se logre ese paso, podemos ir de cara a unas elecciones en el año 2025. ¿Cómo ves tú esa estrategia? ¿Cómo ves tú ese pathway, ¿no?, para poder tratar de buscar una salida? No estamos pidiendo saber o conocer hoy o analizar una posible salida, no lo podemos lograr, pero sí por lo menos evaluar las diferentes posibilidades. ¿Cuál sería, en tu caso, el siguiente paso que debería hacerse de cara a una salida de esta situación? Bueno, es un poco difícil entreverlo porque cuando se realiza un análisis se parte de la base de... No es lo mismo realizar el análisis al corto, al mediano y a largo plazo. No es lo mismo realizar el análisis con perspectiva a realizar el análisis estrictamente de forma cualitativa, lo que nos lleva luego al establecimiento de escenarios. Al corto plazo va a continuar la represión. Vale. Es lamentable, es descorazonador, es algo que entiendo que entristezca a muchísima gente que nos está escuchando, pero es la realidad. Al corto plazo la represión se va a mantener. Al mediano plazo va a comenzar a resquebrajarse la ruptura a lo interno de la OEA. La ruptura a lo interno de la OEA, para explicarlo a la audiencia que nos escucha, Importante eso. es una ruptura que existe en el seno de los estados, de la Organización de Estados Americanos entre, por una parte, el grupo de Puebla, que es el grupo de aquellos gobiernos que han apoyado, en cierto modo, a la oposición, la transición democrática, la gobernabilidad, y luego, por otra parte, el Foro de Sao Paulo, que vienen siendo las agrupaciones de izquierda que siempre han apoyado al régimen bolivariano. El problema es que la OEA tiene unas limitantes de procedimiento. La gente siempre espera que la OEA sea esa organización que va a pedir que se intervenga en Venezuela. Siempre se espera un Superman, ¿no? Un superhéroe que exacto, llegue. Exacto, o sea, esa carta democrática y al final no Sí, es es que carta también- democrática ni nada. O Es sea, que aquí también viene un grave problema. Los tiempos del derecho penal internacional y los tiempos de la protección internacional de los derechos humanos son tiempos a largo plazo. Son tiempos Sí. que se valen de sentencias. Son tiempos que se valen de ejecución de sentencias a partir de la Interpol y de la cooperación Claro. policial. Claro. Y la mayoría de la gente está contando con respuestas estrictamente diplomáticas o militares, que las respuestas diplomáticas son ambiguas y son al corto plazo, y las respuestas militares no llegan porque las respuestas militares van a llegar cuando lleguen. Ahí quiero hacerte una No pregunta. cuando la gente los Ahí pide. quiero hacerte una pregunta y un inciso ahí bien puntual. Salió hablando, el nombre no recuerdo, un marín, un ranger, que tiene una empresa privada Ah, sí. como especie de... Blackwater, ¿no? Sí, lo que llaman, no sé, estas empresas Salieron privadas de vamos a mercenarios. llamarlo así, salieron varias empresas Eso de es- mercenarios. Eso es Eso es. factible. Eso es factible en una situación como la que estamos viviendo, porque sabemos que hay mercenarios que están actuando en el conflicto de Rusia, Ucrania. Es factible que eso suceda con financiamiento privado. No sé cómo se financia, no sé cómo se hace la contratación de una empresa, porque es una empresa privada para intervenir en un conflicto como el que estamos viviendo. Eso es posible. Eso es como para mentir o desmentir. Mira, en un análisis esa respuesta sería, ¿existe el riesgo? ¿Es posible sí o no? Sí. ¿Existe el riesgo? Bueno, pero eso me deja más tranquilo. No, de que sí Sí es posible, ¿no? de que existe la posibilidad de riesgo de una confrontación irregular a partir de fuerzas beligerantes irregulares. La probabilidad de amenaza es elevada,
No, Uf. es poco probable. Es poco probable que ¿Por qué digo eso que es suceda. poco probable? Porque, insisto, esta es una decisión que cuando se tome, se va a tomar cuando Washington tome decisiones fundamentales Ok. en torno a lo que está sucediendo en O sea, Ucrania. que de luz verde, en pocas palabras, que pueda dar luz verde a que eso... Washington no va a dar luz verde creo. frente a esto. Sobre todo de cara a las elecciones que vienen ahora. O sea, no, No, es pero un- lo que sí va a suceder es que va a haber algo más turbio. Y aquí yo quiero buscar el paralelismo con Libia, con Ucrania y con Siria, y que es un paralelismo bien delicado porque es precisamente lo que nos podrían llevar los demócratas, no los republicanos. Ok. Porque hay algo que es fundamental. Cuando Trump estuvo gobernando, los desastres bélicos que hemos presenciado con Biden, Ujú. no hubo guerras. con Obama, No tuvieron. hubo, no hubo. O sea, ¿No? Independientemente. cruzó la frontera con Corea del Norte. o sea, Le dio la mano a... Le dio Sí, la sí, mano sí. a... Claro, miren, yo creo que la audiencia tiene que entender que independientemente de lo que piense de la persona Donald J. Trump o de lo que pueda pensar del conservadurismo estadounidense o del Tea Party o de simplemente del America First, que no es un movimiento nuevo, es un movimiento que inició Charles Lindbergh. Es un movimiento Lindbergh. que viene de la década de los 30. Ujú. Es decir, el movimiento conservador americano no es Donald Trump. Donald J. Trump es una personalidad de la farándula americana, muy conocido por muchos por la farándula y muy conocido por muchos en Venezuela, porque de hecho tenía inversiones en Venezuela. Sí, claro. Entonces realmente Donald J. Trump no es el conservadurismo americano, pero ciertamente en su administración se entendió que realmente el verdadero problema era poner un obstáculo a China. Y daros cuenta de algo, las únicas sanciones que metió Trump, que fueron las de los semiconductores, son las que han funcionado, no las que le metieron a Rusia, son las que Biden ha mantenido. Entonces, ¿qué sucede? Que es más proclive un escenario de guerra de baja intensidad con grupos irregulares, llámalos paramilitares, llámalos grupos contratistas de seguridad militar, Ujú. con los demócratas Ajá. que con los republicanos. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que hicieron en Siria, Ok. en Libia, en Ucrania. ¿Qué Ok. pasa? La diferencia está en que en Siria, en Libia y en Ucrania tú tenías ya unos grupos con los cuales tú podías trabajar. Y aquí es donde viene el desastre tan enorme que significó que la administración demócrata de Obama pactase con grupos yihadistas, Sí. porque lo hizo. No es nuevo. Sí, sí. Ronald Reagan lo hizo con los grupos mujahidines en Afganistán. Es decir, esto no es nuevo, pero se ha hecho porque es la forma de controlar a Irán. Y Sí. se ha hecho porque ha sido la forma de tener una presencia en estos países. ¿Qué sucede? Que en Siria y en Libia inicialmente se comenzó a armar a unas facciones, hasta que comenzó a tener mucho más fuerza el islamismo. Y no contaban con que el islamismo iba a crecer al punto de que el Daesh iba a aparecer, Al-Qaeda se iba a ir por todo el resto del norte de África y el Sahel. ¿Por qué le interesa saber esto a Venezuela? Porque en la medida en la que los americanos se han visto involucrados en estas otras guerras, o han bajado la presión frente a los chavistas, o han comenzado a adquirir experiencias válidas para implementarlas en el caso venezolano. Ya. ¿Por qué? Porque en Venezuela hubo un cambio muy enorme cuando Petro ganó. Y esto es algo fundamental. América se había planteado que si en algún momento intervenía en Venezuela, lo haría a través de Colombia. Sí. Y lo haría a través... Claro, por tener bases, ¿no? Claro. Y porque en Colombia ya tienen muchos años operando. Y el problema es que desde que Petro llegó, las cosas han cambiado. Voy a una anécdota. ¿Se acuerdan cuando Steven Seagal fue como representante diplomático de Rusia? Sí. ¿Se acuerdan que fue a la, Sí. a la frontera? Fue a la Por frontera, supuesto que sí. Ahora que se tomó una fotografía extremadamente aleatoria. Fue en la época de Álvaro Uribe, ¿no? Sí. No con Álvaro Uribe, No, con posterior. Santos. Fue ¿no? posterior, fue con Santos. Fue un momento en el cual estaban todo este conflicto humanitario entre Colombia Sí. y Venezuela. Y Steven Seagal se tomó una fotografía con una montaña de fondo. Y mucha gente dijo, ay, mira, Steven Seagal tomándose fotos. Steven Seagal se tomó fotografía con una montaña donde estaban efectivos americanos. Es decir, era una forma por parte de Rusia de decirle a Estados Unidos, Estoy ahí. sabemos Dónde estás, están, claro. Te tenemos ya ubicado. podemos llegar más cerca donde estás tú. Guerra Fría, pues. Sí, sí. Claro, es el punto al que quiero llegar. La razón por la que los Estados Unidos han sido reticentes en llevar a cabo cualquier forma de interdicción en territorio venezolano es porque se estarían enfrentando no solamente a todo lo que ya os he comentado, a Sí. unas fuerzas nacionales ideologizadas, con unas guerrillas urbanas y en el campo, con una milicia territorial,
sino que hay bases norcoreanas, iraníes, chinas y rusas y cubanas. Ujú. Es decir, esto no es cualquier cosa. La mejor demostración de que no es cualquier cosa es que el grupo Wagner, que desde que Prigozhin hizo el golpe de Estado y Sí. desde que se cargaron a Prigozhin, Sí. el grupo Wagner ahora lo controla la inteligencia militar rusa, el famoso GRU. Mm. El grupo Wagner ahora está en Venezuela. Como están los de Cuba también, que bueno, de hecho han llegado vuelos y vuelos, por eso es que se ve Mentores. cómo ha incrementado la represión y la represión violenta después que esta gente Por supuesto. empezó a llegar a los aeropuertos de Venezuela. O sea que estamos metidos Un en berenjenal. tremendo lío. Claro. Porque además, y aquí ya voy a pasar a otro nivel de análisis, porque es verdad que está el nivel de análisis institucional que se ha planteado el régimen bolivariano en su planificación al 2030 y con miras a la Sexta República, no lo olvidemos, que la Sexta República va a ser abiertamente socialista. Nunca lo han negado. Nunca lo han negado. Luego está el nivel de análisis geoestratégico, como os he comentado, entre por una parte Rusia, China, Irán, y por otra parte Estados Unidos y su grupo de alianzas principales. E insisto, no hay que ver a Estados Unidos como una entidad sola. Hay que verla como la alianza de los 5 ojos, Sí. porque ellos están haciendo la contención a Rusia. ¿Quiénes están luchando junto a Israel? Los ingleses. Ajá. ¿Quiénes están en Ucrania? Los ingleses. ¿Quiénes están armando a Australia? Los ingleses y los americanos. Ujú. ¿Quiénes son los que están preparándose frente a una gran contención contra China y contra Rusia? Canadá. ¿Quién está preparándose en toda Oceanía para enfrentarse a China? Nueva Zelanda. Es decir, no lo vemos, pero Occidente está fracturado en 3. La Unión Europea es como Latinoamérica. Sí. Es un patio de operación. Sí, aquí es donde operan. Y un patio de operaciones en el que suceden las mismas cosas que están pasando allá. Entonces, fijaros, y luego voy a caer al caso europeo. Quiero terminar con el último nivel de análisis, y es el nivel de análisis del crimen internacional. Tristemente, en Venezuela operan muchos grupos narcotraficantes. Los narcosoles, o el tren de Aragua, o el tren de los Llanos, pues se ha convertido en algo muy conocido. Sí, Pero hay más. Hay claro. narcotraficantes colombianos, peruanos, mexicanos, centroamericanos, que Claro, también claro. están operando Claro, por estamos Venezuela. operando. Sí. Pero hay algo peor, y es el narcotráfico del Magreb, la mocromafia, que es peligrosísima en Europa, que en el norte de Europa es la causante de buena parte de muchos de los atentados y de los siniestros y de las extorsiones y de las amenazas, ya no solamente a periodistas, sino incluso, entre otras cosas, a la nobleza. A la princesa de Holanda le amenazó un hombre que luego encontraron aquí en territorio español. sea, Esa mocromafia se ha aliado con el narcotráfico en América. Por eso es que ahora vemos muchas noticias de narcosubmarinos Claro, que están. o de y esto voy a tener mucho cuidado al momento de Sí. decirlo porque estamos en España y es Sí. muy Exactamente. delicado, pero daros cuenta, en España hoy por hoy hay un aumento de la corrupción y un aumento del narcotráfico. Y ese narcotráfico no únicamente está trayendo producción del Magreb, está trayendo producción de América. ¿De dónde creen que trae la producción? Claro. ¿De dónde creen que las narcodictaduras en el norte de Sudamérica y en el norte de África sacan el apoyo? ¿Hacia dónde creen ustedes que va ese apoyo? Claro. ¿Qué partido en Europa creen todos ustedes que está recibiendo ese apoyo? Eso se lo dejamos, Se lo dejamos. Coméntenlo aquí abajo, por si audiencia acaso. para que Que lo reflexionen. para que reflexionen y sepan las repercusiones que tienen todos estos movimientos, todos estos hilos que estamos hablando. Fíjense que empezamos hablando de nuestro país, pero terminamos hablando de los 5 continentes completicos, porque todo tiene que ver. Estamos de alguna manera unidos. No, y Lo muy que- importante también, hermano, es que, bueno, siempre a nosotros nos pasaba, cuando nos decían, hermanos cubanos, cuidado con lo que está ocurriendo, nosotros en esa época era como, no vale, esto no nos puede pasar en Venezuela. Yo siempre quiero dar el mensaje de que ya vimos la película. Nosotros venimos del futuro y cuando explicamos lo que ocurre es simplemente por evitar que se actúe de la misma forma en que actuamos nosotros, con la indiferencia o la confianza de que no iba a ocurrir. Entonces yo creo que ese mensaje también es muy importante darlo, ¿no? De que siempre hay que escuchar a quien ha pasado
por la situación para, como dicen, cuando ves a las barbas de tu vecino arder, pon las Claro, tuyas pon en las remojo. tuyas en remojo. Y es importante escuchar, y por eso había hecho la pregunta anteriormente de traerte un poco al terreno español, porque esas preguntas que nos hacen siempre, ¿no? ¿Cómo se ve esto de cara al futuro? Pues creo que está bien aclarado, ¿ok? Y se deja en la conciencia de cada quien que pueda ver este programa, ¿no? Está claro que cada uno tiene que hacer sus propias investigaciones, pero Sí. en España gobierna una coalición donde están presentes partidos políticos que desde hace 30 años han sido abiertamente aliados del bolivarianismo, Sí. aliados del Foro de Sao Paulo, y actualmente están implementando muchas de esas recetas, solamente que entendiendo las diferencias sustanciales que hay entre un Estado y otro. Para la audiencia que está en España, yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad. España pertenece a la OTAN, España pertenece a la Unión Europea y España pertenece a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el llamado Club de los Ricos. Esto significa que España es diferente a Venezuela en muchísimos aspectos. Sí, tiene unas capas que tiene que... Pertenece a unas organizaciones que evitarían que España cayese en la situación en la que ha caído Venezuela. Pero España está siendo dirigida por una élite que ha desafortunadamente reducido la importancia del elemento de la criminalidad, de la corrupción, del narcotráfico. Y cuando todos los caminos de la corrupción y del narcotráfico acaban por tener una trama que pasa por Marruecos, República Dominicana y Venezuela, entonces todos tenemos que comenzar a pensar, Claro. a pesar de lo distintos que somos de aquellos que están sufriendo del otro lado del Atlántico, podríamos estar siendo dirigidos y liderados por los mismos que nos pueden hacer llegar a una situación que, si bien no va a ser la misma, va a ser una situación que nos ponga en aprietos en la OTAN, en la Unión Europea Sí. y en la OCDE. ¿Por qué lo digo? Porque hace poco se celebró la cumbre de la OTAN en Washington y España es el país que menos está contribuyendo. España se lleva un tirón de orejas. España es el país que está clamando por la apertura del Frente del Sur. Y el problema es que en la OTAN, cuando tú defines el flanco este, desde 1949 sabes que el flanco este es Rusia. Cuando tú defines el flanco sur, son muchos grupos irregulares. Ujú. Y el más afectado por todos esos grupos irregulares es España. Cuando tú hablas de la Unión Europea, tú encuentras a una España que es muy dependiente de los fondos europeos. Fondos estructurales, fondos programáticos y fondos extraordinarios. Y quien al mismo tiempo se ha vuelto demasiado permisiva con todo lo que sucede en Europa. Y Europa, y en esto quiero ser muy claro, Europa está en transición. La Unión Europea es un proyecto en transición, en el cual unos Estados miembros están cediendo competencias y soberanía a una organización internacional que no ha cerrado sus competencias. ¿Por qué digo esto? Porque las competencias de inteligencia, de seguridad, de justicia, de asuntos interiores, de política común de seguridad y defensa, de fronteras, lo maneja la Unión Europea con unas competencias que no han sido entregadas totalmente, con unos principios que se basan en la voluntariedad de las partes y en el cual la cooperación reforzada se establece a partir de unas cuotas de voluntariedad de los estados a la hora de implementarla. Ya. Es decir, no estamos ante la OTAN, donde es un acuerdo de reciprocidad, donde si atacan a uno, van todos. Van todos. Los europeos tienen un grave conflicto a la hora de entender una cosa u Ajá. otra. Y el problema de la audiencia en Venezuela y en España es que esto lo tiene que entender. Europa va hacia un proceso de aumento de la criminalidad y hacia un proceso de aumento de las necesidades de seguridad exterior, producto del hecho de que no ha acabado de hacer su transición interna como organización política. Porque Barack Obama lo dijo muy bien, y Trump lo repitió, y Biden lo volvió a decir. ¿A quién llamo yo en Europa? Ujú. ¿Al presidente francés? ¿A la presidenta de la Comisión? ¿Al presidente del Consejo Europeo? Mm. ¿A la presidenta, que en realidad es el secretario de los Estados Ajá. Europeos? Sí. ¿A la presidenta del Parlamento Europeo? ¿A quién llamo yo? Claro. Al secretario de la OTAN. Claro. Es decir, Europa son muchas cosas. Claro. Como Europa son muchas cosas y tomar las decisiones es muy difícil, se plantea
lo que normalmente los militares y los estudiosos llaman el dilema de Tucídides. Para explicar a tu audiencia qué es el dilema de Tucídides, Tucídides fue un historiador en la Grecia antigua que lo que hizo fue estudiar la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Esparta era una dictadura formada por una duarquía, tomaba las decisiones de una forma vertical. Atenas era una democracia, era una unión de polis. La Liga ateniense era una unión de democracias que tardaban mucho en tomar las decisiones. Tenían que ir a unas asambleas, que las asambleas se pusiesen de acuerdo. Sí. Nosotros en Occidente tenemos como paradigma el paradigma ateniense, no el espartano, que no se nos olvide. Pero Tucídides dejó bien en claro, la razón por la que la Liga ateniense fracasaba era porque al momento de tomar las decisiones, las tomaba tarde. Esparta no. Claro. Lo mismo está sucediendo hoy en día cuando enfrentamos a la Unión Europea, a Rusia, cuando enfrentamos a Estados Unidos, a China. Claro. Llegan a destiempo las decisiones. y- Exactamente. Estados Unidos tiene que tomar las decisiones entre la Casa Blanca, el Congreso y el Senado. La Unión Europea tiene que tomar las decisiones entre Moncloa. El número Sí. 10 es Downing Street. Claro. Luego resulta ser que las decisiones las tienen que tomar en el Parlamento Europeo, en la OTAN, Sí. en la Comisión Europea. Entonces, eso hace que luego, de cara a abordar crisis como la de Venezuela, no haya una determinación como la que efectivamente Vladimir Putin y Xi Jinping han tenido. Sí. Que han dicho, y con esto quiero responder a una de tus preguntas, ¿por qué la comunidad internacional no puede hacer nada? Porque el único elemento de las relaciones internacionales con capacidad para establecer una normativa vinculante con unas actuaciones militares claras es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China y Rusia ya dijeron, vetaremos todo lo Claro. que simbolice intervenir en Venezuela. Todo lo que simbolice que las sentencias de la Corte Penal Internacional se implementen a partir de la actuación del Interpol en un Estado que no haya acordado con el Interpol la entrega. Bueno, eso yo creo que ya estamos para finalizar. Yo creo que eso responde mucho a lo que nuestro pueblo está tratando de que le digan, ¿no? O sea, los tiempos no son tan rápidos como creemos. Imagínense ustedes que nosotros que estamos de este lado del Atlántico, estamos desesperados por obtener una respuesta rápida, por que solucionar el problema. Imagínate cómo están en Venezuela. Pero con el análisis, y gracias Javier por ese análisis que nos has hecho, esa sería como en conclusión lo que la gente quiere escuchar. No es tan fácil. No va a ser fácil. Los tiempos son distintos a lo que uno quisiera, pero sí hay una luz, y la luz la podemos alcanzar nosotros mismos dentro de Venezuela. Nosotros podemos tomar las riendas y terminar con esto, con determinación, con unión entre todos los venezolanos, con una fuerza increíble que ya la tenemos y está demostrada, porque el domingo pasado se demostró que somos ahora la gran mayoría. El pueblo venezolano ya es Y que mayoría. los ojos del mundo están puestos en Venezuela en este momento. Es una muy buena oportunidad para demostrar que somos un pueblo luchador, un pueblo que no quiere rendirse ante la presión de una dictadura y que dentro de lo que puede está haciendo todo por salir de ella. Javier, agradecerte también, al igual que Manuel. Y sí, me gustaría que pudieras decirle también a la audiencia, aparte del análisis que ya has hecho, que ha sido brillante, ¿qué palabras alentadoras podrías darle a Venezuela en este momento de cara a lo que puede venir? Resistan. La resistencia y la resiliencia es lo que hace fuerte a un pueblo. Eso lo sabe el pueblo judío. Es lo único que nosotros tenemos ahora. Y con seguridad, el futuro de Venezuela va a depender de los 7 millones de votantes en Venezuela que en el año 2025 tienen que salir para que recuperemos y conquistemos la Asamblea Nacional. Si queremos realmente transformar por la vía democrática Venezuela, ese tiene que ser nuestro objetivo final. Y si desde el punto de vista internacional y diplomático el comando de Edmundo y de María Corina quieren hacer algo realmente eficiente, eficaz y efectivo, tienen que lograr a como de lugar que sea quien sea que lidere la alianza de los 5 ojos, no siga vendiendo a Venezuela para poder mantener su posición en Israel, en Ucrania y en Taiwán.
porque no lo olvidemos. El futuro de Venezuela va a depender de lo que suceda en los dos frentes, el del Medio Oriente y el europeo, el frente que se va a abrir en Asia. Así que simplemente tenemos que comenzar a asumir que somos más importantes de lo que pensamos, y no por los hidrocarburos, sino por la situación en la que nos encontramos. Lo que quiere decir que es mucho más complicado de lo que la mayoría de la gente piensa. Bueno, Javier, además está decirte muchísimas gracias. No creo que esto quede aquí, que te queremos tener de vuelta, queremos tener... Las puertas están abiertas de vuelta este aquí, y más en estos días que estamos pasando por lo que estamos pasando. Yo quisiera finalizar con dos cosas, y las dos cosas las tengo tatuadas en mi cuerpo. Una es Jesús. Todos tenemos que orar, estar en oración para la liberación final de nuestro pueblo. Y la otra la llevo tatuada aquí, que me la enseñó mi padre, que está allá en Venezuela, que le mando y le pido la bendición desde aquí. Y es un pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, que dice así: para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Que Dios bendiga nuestro hermoso país Venezuela. Chao. Este programa fue presentado por Cerveza Caraqueña. Centro Odontológico Montaño. Vima Asesores, tu equipo de confianza. Perreando, cómete dos y dale hasta abajo. Multiplex Studio, contenido 360. Ole Venezuela, se come como en casa. Miguel Macana, artista mixto.